Bueno, en especial a Luis, que sería antes de vacaciones, me comentó que quería presentar el libro y por supuesto, un acto así no se puede dejar pasar. Me recordaba ayer que me escribió para ver dónde se ubicaba la Casa de Cultura. Me dice, ¿esto qué es? ¿Dónde estuvo Diego Valdera presentando un acto? Digo, efectivamente, Diego Valdera, cuando era consejero de Medio Ambiente, me parece, la segunda vez que estuvimos gobernando con el PSOE, hicimos un acto aquí y lo recordamos con agrado, porque muchas veces Juan el Lobo nos manda fotos de aquel acto que luego estuvimos comiendo en la Zarzuela. Y nada, bienvenidos. Doy la bienvenida a Luis Segura Peña. Quien no lo conozca, Luis ha sido bibliotecario de la Universidad de Jaén, actualmente jubilado, por suerte, y desempeñaba su trabajo como jefe de la biblioteca de la Escuela Superior de Linares. Licenciado en Derecho, coordinador provincial de Izquierda Unida hasta el año 2015. Yo la primera vez que fui concejal estaba, bueno, en la mesa también está María, coordinadora de local de Vilche, María López Boza. Cuando yo empecé de concejal estaba él de coordinador. Participó en la creación de Convocatoria por Andalucía y de Izquierda Unida. Participó también en el Consejo Federal de Izquierda Unida y en el Comité Provincial del PC. Y creo, si no me equivoco, ha escrito 3 libros: Comunista en Tierra de Olivos, Comunista en Tierra de Minas y Comunista en la Campiña Norte, que creo que es el último que ya lo has presentado oficialmente. Sí. Está presentado oficialmente, que abarca la parte de Andújar y todo aquello. Nos presenta su libro Comunista en Tierra de Minas, hoy aquí en Vilche, Historia del PC en la comarca de Linares, La Carolina, Bailén, y también abarca municipio municipal de Vilche, entre 1921 y 1994. Nos habla sobre la organización del movimiento obrero en mitad del siglo XIX y cómo las empresas con capital extranjero llegaban a las minas de todas estas localidades, y con esto empezaba una avanzadilla de lo que llamaremos liberalismo en nuestra provincia, ¿vale? Entonces, no hay nadie mejor que nos pueda explicar el libro. Doy paso a Luis y que nos agrade con sus comentarios. Bueno, muchas gracias, Juan Ramón. Buenas tardes, amigos y amigas de Vilche. He venido muchas veces a este municipio hace ya muchos años y quiero tener un recuerdo para militantes comunistas que conocí, que ya han fallecido, y recientemente, en los últimos años, a Benigno Jurado, con el que conviví y con el que trabajé en la época de que yo fui secretario provincial del Partido Comunista de España y coordinador provincial de Izquierda Unida. Bueno, se trata de explicaros un poquito el contenido de este libro para que os pueda ayudar a aquellos que queráis leerlo, y los que no lo vayáis a leer, pues tener un poco una idea de qué va esto. Mirad, yo estuve, como sabéis, fui secretario provincial del partido, como he dicho, y coordinador provincial de Izquierda Unida, y visitaba los municipios de la provincia de Jaén. Jaén tiene 97 municipios, algunos municipios yo creo que fui 30 veces. Y entonces muchas veces, en muchas ocasiones, militantes veteranos del PC me contaban cosas de su familia, de sus padres, de su propia experiencia, y algunos me daban algunos papelillos, algunas cosas, me transmitían su experiencia o sus recuerdos, y yo fui abrigando la idea, algún día, yo todo esto que me cuentan y otras cosas que yo vea, me gustaría ordenarlas y escribirlas. Mirad, vivimos en un momento complicado para la idea de progreso, para la idea de la izquierda en general, un momento complicado. Pero la izquierda ha tenido muchos momentos complicados. No es que haya sido esto un camino sin dificultades. Hemos tenido muchísimas dificultades, pero ahora especialmente hay un momento de dificultad, porque el capitalismo tiene hoy dos patas, ¿no? Lo que se llama la derecha que salió después de la Segunda Guerra Mundial, democristianos y liberales,
que han convivido con la socialdemocracia e incluso con los partidos comunistas en Europa Occidental, pero ha nacido otra corriente del capitalismo que está teorizando que no está dispuesto a compartir nada de sus impuestos con los pobres, con los trabajadores, con una especial dureza. Y esa corriente, que le podemos llamar como queramos, da igual cómo la llamemos, pero existe, pues es lo que representa Trump en Estados Unidos, Bolsonaro, lo que representa Orbán en Hungría, Meloni en Italia, Le Pen en Francia, Abascal en España, etc. Es una corriente neofascista o ultraderechista que tiene sus diferencias con el fascismo clásico de Italia y de Alemania, tiene sus diferencias, porque el nazismo alemán e italiano no era un nazismo puramente capitalista, pero estos sí que lo son, pero además estos son ultraliberales, esta es la diferencia con ellos, pero a nivel político son peligrosos, a mi juicio, peligrosos para las ideas de izquierda y de progreso, para las ideas de la igualdad, de la dignidad del mundo del trabajo, de todo aquello que hemos luchado históricamente a la izquierda desde la mitad del siglo XIX, donde nacen las organizaciones de izquierda, tal y como las conocemos actualmente. Bueno, con respecto al pasado, estos se atreven a decir que no que hay que pasar la página, sino que hay que arrancar la página. Ojo con la distinción. No solo hay que olvidar, hay que pasar la página, no solo pasarla. Lo que quieren es que arranquemos la página, para que no se vuelva a leer nunca más. Ese es el mensaje subliminal, subterráneo, que subyace en esa ideología que hoy está, desgraciadamente, prendiendo incluso en la clase trabajadora. Esa es la realidad. Pero claro, eso no se va a combatir ni con voces, ni con bravuconería, ni con voluntarismo. Eso se va a combatir como siempre se ha combatido en la izquierda, con convencimiento y con argumentos. Por eso es muy importante que este tipo de libros, por lo menos yo lo veo así, nos quedemos con una palabra. ¿De qué trata el libro que ha hablado este hombre en Vilches? Se trata simplemente de fijar una mirada en la otra historia. ¿Cuál es la otra historia? La que no nos cuentan en las escuelas, no nos la dicen en los medios de comunicación ni en los periódicos, básicamente, puede haber algunas pinceladas, pero no está esto en los programas oficiales de la enseñanza. Es la otra historia, la que cuando éramos pequeños, los que ya tenemos una edad, nuestros padres nos hablaban con cierto temor, bajito, habla despacio y bajo, ojo con lo que vas a decir. Y ahora, pues enseguida te sale un tertuliano que lo sabe todo, ojo con los tertulianos que esos son muy listos. Y digo, hay que ver con el trabajo que me cuesta a mí, enterarme de algunas cosillas, me las tengo que estudiar y leer, pero estos saben de todo. Ocurre un hecho hoy y esta noche ya tienen opinión que parece que hablan ex cátedra, como el Papa. Ojo con esas personas, porque más que opiniones fundamentadas, muchas veces son la voz de su amo. Son opiniones que interesan a los propietarios de los medios de comunicación. Ojo con esto. Bien, pero esos no hablan de determinadas cosas. De la otra historia, de luego, casi no hablan. Hay excepciones, puede haber excepciones. Pero la matriz informativa general y dominante es que no se habla de la otra historia. No se habla. Ni en los medios de comunicación, ni en las tertulias, ni en la enseñanza. Bueno, yo he pasado por la Universidad de Granada y por la de Jaén y sé, a veces, en otra época más proclive a estas ideas de progreso y de izquierda, las dificultades que teníamos incluso no hace tanto tiempo de introducir determinados debates. Vamos a poner un ejemplo. ¿Veis que hablen mucho en la tele de Guantánamo, que es una prisión vergonzosa de los Estados Unidos, una especie de limbo jurídico, personas que no están acusadas formalmente de nada, y por el país que la tiene ocupada en un territorio ilegalmente ocupado por Estados Unidos? Guantánamo es un territorio cubano, está ocupado ilegalmente por los Estados Unidos. Allí hay una prisión con presos que no están acusados formalmente de nada, jurídicamente digo, cuando digo formalmente digo jurídicamente, no están sujetos a un procedimiento judicial con garantía, pero sí hablan de derechos humanos. Hablan de derechos humanos el país, adalid de la defensa de los derechos humanos, cuando están negando el derecho elemental de una persona, que es poder defenderse. Para eso se le tiene que acusar de algo, si se le detiene por la fuerza. Bien, nadie habla de Guantánamo. ¿Veis mucho que se hable de Perú? En Perú ganó las elecciones Castillo, ese compañero que salía en la tele con el sombrerito, ¿acordáis?
Bueno, lo han destituido y está gobernando una persona que no ha ganado las elecciones, una mujer. Es una dictadura, Perú. Lo oí en la tele, en la radio, un golpe de Estado en Perú, no dicen ni pío, que contrasta con lo que dicen de Venezuela o Cuba. Bien, no se habla de la otra historia. No se habla de la otra historia, pues es lógico. Pero claro, yo no estoy quejándome de nada, porque yo soy militante del PC todavía, claro, pero creo que lo voy a seguir siendo. Y un comunista lo peor que puede hacer es quejarse. Lo que debe hacer es organizarse, no quejarse. ¿Está claro la diferencia? No quejarse no. Yo no me estoy quejando, estoy poniendo sobre el tapete de que modestamente, a partir de una etapa mía donde me dedicaba a viajar por los pueblos para cultivar nuestra organización, el Partido Comunista de España, Izquierda Unida, pues yo, por lo que os he dicho, digo, algún día yo quiero escribir. Bueno, este es el motivo de por qué están escritos estos libros. El primer libro que yo publiqué sobre la historia del partido en la provincia de Jaén es de 2018. Se llama Comunista en Tierra de Olivo. Si lo buscáis en Google os va a aparecer. Lo editó la Universidad de Jaén. 2018, Comunista en Tierra de Olivo. Es el subtítulo, la historia del PC desde 2021, que nacimos como partido, hasta el 86. Ese es el primer libro. En el 2021, Comunista en Tierra de Minas, que es la historia del PC en una comarca fuerte, que es los municipios del antiguo distrito minero de Linares, la Carolina Bailén, en el cual está incluido Vilches. Entonces, esos municipios son Linares, La Carolina, Bailén, Guarromán, Carbonero. Y hay que tener paciencia para leerlo. Pero la literatura fácil, pseudo-literatura, literatura basura, pseudo-religiosa, y telenovelas, y series, todo eso ya hay para exportar, ¿no? Eso ya no está mal también que nosotros, que le digamos a nuestros hijos, oye, es que existe otra historia, y estos libros te pueden ayudar a conocerla. Una especie de isla industrial dentro de un gran desierto industrial. En gran parte sigue sucediendo ahora. La comarca de la Bailén ha sido y sigue siendo en parte bastante una especie de isla. En el siglo XIX, cuando empezó esto, como consecuencia de esas relaciones, pues surgen las organizaciones obreras y en otros sitios surgieron más despacio. Y aquí surgieron con cierta fuerza. Del campo adscrito a la UGT. Tienen mucha fuerza. Yo describo ese mundo de las minas, ese mundo del trabajo, en ese contexto donde nace. Porque claro, las organizaciones obreras no nacen porque lo decida nadie por arriba ni un iluminado, nacen en función de que los trabajadores están explotados al máximo. Cuando llegan de trabajar su casa es un desastre, no tienen alcantarillado, no tienen agua potable, cuando se ponen malos no puede ir al médico porque no hay médico público, es decir, los salarios son de miseria, y como consecuencia de eso, cuando llegan del mundo del trabajar a sus casas, ven los primeros pasos. Desde 1921, el Partido Comunista de España nació como consecuencia de la fusión, de la unión de dos grupos. Uno que eran las Juventudes Socialistas, en 1921, partido 1920, las Juventudes Socialistas fueron los pioneros en dar el paso hacia abrazar las tesis de la Tercera Internacional, que era la Internacional Comunista, como saben, el partido de los 100 niños, porque eran poquitos pero muy combativos, repito. Y esos jóvenes decidieron en 1920 abrazar la tesis de la Tercera Internacional, es decir, estar de acuerdo con la Internacional Comunista, con los principios del Partido Comunista entonces, los partidos comunistas de aquel momento, y se constituyen un partido chiquitito que se llamaba Partido Comunista Español, 1920, Juventudes Socialistas. Cuidaros con eso. Pero en 1921, ya el Partido Socialista, en 1936, hasta que se ganan las elecciones, el partido empezó a crecer muchísimo, desde que se proclama la República, el 14 de abril, también que lo se diga así, porque mira, un corresponsal de guerra es una persona que una empresa de comunicación manda a un frente de guerra para que envíe crónicas y se publican por parte de ese medio, ¿no? Julio también, Julio Anguita se llamaba. Esos son corresponsales de guerra. El corresponsal no combate, no es neutral, entre comillas, lo envía una empresa, no forma parte de un frente ni de otro de una guerra internacional. Pero Miguel Hernández, ¿qué empresa lo envió a Jaén? ¿Sabéis quién lo envió? Que ha sido el partido que ha puesto
más muertos en las cunetas y en las fosas, es el primero que habla de reconciliación. Por eso nos duele mucho cuando nos dicen lo que he dicho antes. No nos dicen que pasemos la página, es que quieren que la arranquemos, la página. Hombre, nosotros creo que estamos legitimados para no arrancar ninguna página, porque una persona nueva pueda volver a una página, una metáfora, pero que hay que hablar de la otra historia, hay que hablar y volver a conocer estos hechos. Que es que nuestros militantes y nuestros compañeros están todavía en las fosas comunes y en las cunetas, y los suyos tuvieron honor en la fachada de la iglesia desde el primer minuto. Eso es justo. Estamos hablando de odio, no tenemos odio ninguno. ¿Cómo puede un partido fomentar el odio, que es el primero que habla en 1956 de reconciliación? Ojo, que hablar entonces dentro del PC de reconciliación era que muchos familiares de que habían fusilado a su padre o a su hermano o a sus parientes le decía que te tenías que reconciliar. El partido tuvo que hacer un grandísimo esfuerzo para eso, pero lo hizo. Incluso decir, Dolores Ibarra dijo hasta la saciedad, reconciliación nacional sí, reconciliación entre los españoles sí, pero no reconciliación de clase. Ojo, no distinguir las dos cosas. Sabíamos quién era el explotado y el explotador, el trabajador y el empresario. Reconciliación, no tenemos odio ninguno, si fuimos los primeros en hablar de reconciliación en España. ¿Cómo vamos a tener odio? Lo que no estamos dispuestos a que se olvide nuestra historia y a que las nuevas generaciones no lo conozcan. Bien, desde 1939 al 56 es el siguiente capítulo. Ahí se produce dos fenómenos que especialmente están tratados por mí en ese capítulo. Uno es detenciones que hubo, enormes detenciones, distinguiendo dos fases. Las que hubo inmediatamente después de la Guerra Civil, la represión fortísima y durísima de 1939 y 40 hasta el 41, y posteriormente siguió habiendo detenciones hasta la legalización prácticamente, ¿verdad? Pero se habla de eso, pero también hablo de la guerrilla, La guerrilla no eran malhechores, yo lo digo. Y la guerrilla en todas sus expresiones, guerrilleros propiamente dicho, directamente guerrilleros que estaban organizados en la sierra, y guerrilleros del llano, los llamados guerrilleros del llano, que eran los enlaces. Un guerrillero sin un enlace no podía hacer nada. Todas estas cosas, le faltaba la ropa, le faltaba la comida. Bueno, yo analizo en esta comarca qué fue de los guerrilleros, cómo actuaron. Fundamentalmente un grupo guerrillero que estaba organizado en Sierra Morena, que era el de Francisco Expósito, conocido con el nombre del Gafas. Era un militante del PC, y yo analizo en este libro cuál fue la relación del partido y qué hizo él como guerrillero, que se planteaba. Bueno, lo podéis ver en ese capítulo también. Y otras detenciones, pues, en Linares hubo detenciones enormes, colectivas. En el Centenillo hubo una detención impresionante en el año 46, en las minas del Centenillo, los mineros del Centenillo. Ahí está analizado aquí también, y otras detenciones, ¿no? Las podéis ver. Después hay un capítulo a partir de 1956 hasta 1970. Ahí se produce la desarticulación en dos fases, en dos momentos distintos de lo que era la estructura del partido. Mirad, me interesa decir mucho dos cosas. El Partido Comunista de España ha sido la única organización histórica, yo llamo organización histórica las que tienen un origen histórico, distinguiendo de las marcas electorales modernas estas, que con todo mi respeto no tienen arraigo histórico, que son partidos históricos, pues, por ejemplo el PSOE, la UGT, la CNT, el PC, son organizaciones obreras históricas, y son marcas electorales, pues todas las que podéis imaginar, muchísimas, porque en los últimos tiempos salen muchísimas marcas, pero una marca se inscribe una mañana allí en el Ministerio del Interior, ya está la marca, creo. Pero organizar un partido es más fácil, es más difícil que barrer una escalera para arriba, es muy complicado. Por eso nosotros solemos decir, ahora que nos someten a una especie de segunda clandestinidad, que diría Felipe Alcaraz, nosotros solemos decir que somos un partido histórico y que es un activo importante nuestro.
y que un partido histórico le ocurre como un árbol que tiene raíces. Un árbol que tiene raíces profundas, el viento no se lo lleva fácilmente. Un partido que tiene raíces, hay familias enteras, hay 97 pueblos de la provincia, todas tienen un rescoldo comunista, algún rescoldo, quiero decir. Yo sé que es la situación en la que estamos, que no es boyante, pero al ser un partido histórico estamos bien. Bueno, pues el PC ha sido la única organización de la histórica que ha estado organizado en la provincia de Jaén de manera ininterrumpida, desde que nacimos en 1921 hasta estos momentos. El único. Los secretarios generales, si alguno los quiere retener, los veis ahí, fueron primero Caballero, Miguel Caballero Vacas, que vino con un grupo de militantes a trabajar en el pantano de La Lancha, en Andújar. Aquellos ayudaron muchísimo a la extensión del partido en la provincia, porque era un grupo de trabajadores. Bueno, vinieron algunos de Portugal, entraron también en el PC, algunos de Portugal. Por ejemplo, un guerrillero con el gafo llamaba el portugués, se casó con una mujer de Marmolejo. Entonces, ¿qué pasa? Que el portugués venía de Portugal, ¿no? Por eso le llamaban el portugués de apodo. Y lo que estoy diciendo de estos que vinieron de Villanueva de Córdoba, pues Miguel Caballero, Nemesio Pozuelo y otra gente. Bueno, el primer secretario provincial fue Miguel Caballero. A Miguel Caballero le sucedió, o continuó el siguiente, fue Nemesio Pozuelo. Nemesio Pozuelo fue secretario provincial cuando empezó la guerra aquí, después fue gobernador de Alicante y murió en España porque vino del exilio, estuvo en la Unión Soviética. Además tiene una historia preciosa porque su hijo era futbolista del Torpedo de Moscú. ¿Recordáis a los que os gusta el fútbol el equipo que se llamaba Esparta de Moscú 1 y otro Torpedo de Moscú? Pues él fue futbolista del Torpedo de Moscú y tuvo un problema, pues, no él sino un compañero del equipo tuvo un problema en una juega después de un partido del equipo, lo sancionaron y él le costó al equipo, los que estuvieron de juega después del partido le costó su carrera futbolística. Bueno, él vino a España y ya vivió en San Fernando de Henares y, en fin, una historia muy bonita. Nemesio Pozuelo fue el siguiente. El siguiente de Nemesio Pozuelo, secretario provincial, fue lo que se llamó Cristóbal Valenzuela, perdón. El siguiente fue Cristóbal Valenzuela de Toledo Jimeno. El siguiente de Cristóbal Valenzuela es lo que se llamaban los enlaces. Los enlaces eran, en época muy dura de la clandestinidad, inmediatamente después de la guerra civil, pues no había una estructura provincial muy definida, pero el siguiente secretario provincial, a pesar de eso, fue un panadero de Mancha Real, Juan Planet, que lo detuvieron en el año 45. El siguiente de Juan Planet vienen los enlaces. Y está Benita Rufo de Sevilla, más tarde Caballero, Ernesto Caballero. Después tuvo el Rubio de Torrejeno, fue después de los enlaces. Después Felipe Alcaraz, después de Felipe Alcaraz Manolo Anguita, después Sebastián Cruz, después José Cabrero, después Manolo López Galajá, después Juan Francisco Cazalilla y el actual, que es Francisco López Ruano, que iba a venir esta tarde aquí a estar con nosotros un ratito, pero tiene un problema familiar, no puede venir. O sea, esos han sido los secretarios provinciales de manera ininterrumpida. No ha habido ningún lapso de tiempo donde el PC no estuviera organizado, incluso en los momentos más duros. Bien, como consecuencia de eso, el partido fue desarticulado 3 veces por el franquismo en la provincia de Jaén y en las 3 detenciones hubo militantes de esta comarca. La primera desarticulación de la dirección provincial fue en 1945, como he dicho antes. Había militantes de muchos pueblos en el comité provincial, el núcleo más importante estaba en Andújar, pero había de Linares, había de Hermes de la Moraleda, había de Vejija, es decir, de algunos otros pueblos, ¿no? El secretario político era Juan Planet, lo fusilaron. Después de la detención lo fusilaron. Lo fusilaron en Jaén y su familia después se llevó los restos a Madrid. La siguiente desarticulación fue en 1961. El comité provincial, cuyo secretario era Andrés Cantón, que antes no lo he dicho, perdonad el lazo, Andrés Cantón, que era secretario provincial, que fue el que empezó después de los enlaces, Benito Rufo y primero y después Ernesto Caballero, pues detuvieron al partido provincial y desarticularon el partido otra vez en 1961. Ahí ya hubo años de cárcel. Andrés Cantón era un hombre que trabajaba en el campo, fundamentalmente en una empresa de cultivo de algodón, la Vega de Guadalquivir, fue concejal en el 79 y venía de Córdoba, aunque él había nacido en un pueblo
Hueto Taja en un pueblo de Granada. Y la tercera desarticulación en la clandestinidad del PC fue en 1970, con el núcleo principal de Torredonjimeno, aunque había gente también de esta comarca. En concreto había de Linares, pues por lo menos por Antonio del Freno, como mínimo ese, y otro camarada que no recuerdo bien. Pero en 1970, José Fernández el Rubio era el secretario provincial. Fijaros, 1970, hubo cada vez que hablo de esto, pues me emociona un poco, porque las palizas que sufrieron los camaradas en 1970 por la policía de Jaén Capital fue tremenda, de tal manera que José Fernández, que yo lo he conocido, María lo ha conocido, Mateo seguramente, el Rubio, pues estaba el hombre, lo dejaron hecho una pena. Y ya estuvo hasta el final así, podía hablar porque era muy lúcido, era un grandísimo dirigente, pero físicamente lo dejan bien. Entonces, el partido desarticulado otra vez, pero siempre ha estado organizado en la provincia de Jaén, ¿no? Hay otro capítulo desde 1960 a 1970, y podéis ver las cartas de la Pirenaica que llegaron desde esta comarca, podéis ver cartas. En el archivo del PC hay muchas cartas, más de 20.000 cartas, que llegaron a la Pirenaica, Radio España Independiente, y yo he seleccionado en los 1000 libros aquellos que tienen, que son de la zona geográfica de la que estoy estudiando en ese momento. Ahí podéis ver también cómo empieza a organizarse comisiones obreras en ese capítulo, eso primero en el campo. Podéis ver también el homenaje que hubo después a Antonio Machado en Baeza, y lo que hizo el PC. Fue clandestinamente el homenaje aquel, lo podéis ver, recuperar cosas. Bueno, desde 1970 hay otro capítulo que es hasta 1977, hasta el 9 de abril de 1977, donde se legaliza el partido. Y ahí empiezo a analizar, pues eso, también lo de Comisión Obrera, y un núcleo de militantes que hace una gran labor en el Colegio Universitario de Jaén, profesores y alumnos, que recomponen el PC tirando de la experiencia y de mucha gente, que estoy hablando de los pueblos ahora ya, y un núcleo nuevo del Colegio Universitario, profesores y alumnos. Allí estaba Alfredo y Ana Moreno, que está aquí, que estaba en ese momento allí en el colegio, cuando se constituyó el partido en torno a ese núcleo del Colegio Universitario y camaradas de los distintos municipios. Hay otro capítulo desde 1977 hasta que nace Izquierda Unida en la primavera de 1986. Izquierda Unida nació al calor de la movilización del referéndum de la OTAN, también en los años anteriores al calor de la movilización de los trabajadores del campo, cuando se consiguió el empleo comunitario, recordar aquello, y también al calor de la movilización fortísima sobre la reconversión industrial unos años antes. Bueno, nace Izquierda Unida y ahí dedico un capítulo entero. ¿Qué hace el PC? Primero, desde el 77 al 86, que nace Izquierda Unida, y el último capítulo, es ¿qué hace el PC? ¿Cuál es su política? ¿Cuáles son sus cuadros, sus órganos en la comarca? Desde 1986 hasta el 94. El libro termina analizando la crisis de Santana. Sobre la crisis de Santana se ha escrito algunas cosas, sí, ¿verdad? Pero yo tenía ganas de analizar el conflicto de Santana desde la óptica nuestra, porque que yo conozca, hay un par de libros de la crisis de Santana, de dos periodistas, uno del Ideal y el otro que ya no escribe en el Ideal, y después del que fue secretario del Comité de Empresa, que está todavía en Linares, Jesús Fernández Alonso, que a mí me ha aportado algunas cosas, no de Santana, sino de la Carolina para este libro, y porque él se casó con una mujer de la Carolina. Pero yo quería analizar el conflicto de Santana no como esos dos libros que son crónicas de lo que pasó, eso lo podemos encontrar en los periódicos. Yo quería hacer un análisis del conflicto. Y como nos situamos en el PC, digo nos situamos, a mí también me pilló, Mariano me pilló porque era trabajador de Santana y fue presidente del comité de empresa, como sabéis, pero a mí me pilló a bola llena porque era el portavoz entonces de Izquierda Unida en el ayuntamiento de Linares. Me pilló a bola llena con toda la movilización de aquellos 100 días que estuvimos peleando porque no se cerrara la fábrica. Bueno, así termina el libro. Fuentes de información. Antes de las fuentes, deciros y termino, pues si hablamos ahora, lo que hablemos, mirad, el libro no es un libro neutral. Oye Luis, este no es un libro neutral. No es un libro neutral. No es un libro neutral.
Primero porque yo no creo en la neutralidad, eso para empezar. Yo no creo que ningún historiador sea neutral, ni ningún cronista sea neutral, ni ningún tertuliano sea neutral, ni ningún profesor sea neutral. La neutralidad no existe, porque todo lo que decimos, hablamos, escribimos, narramos, opinamos, pasa por la subjetividad, por el filtro de la subjetividad nuestra de cada persona. Y todos somos subjetivos en el sentido de que somos hijos de una historia, de una cultura, de una formación, de unos fallos, de unos prejuicios, todo. Por lo tanto, el libro no es neutral porque yo no creo en la neutralidad. Y segundo, bueno, está escrito por una persona que yo no soy neutral, yo soy militante del PC, por lo tanto, no soy neutral. Ahora bien, que el libro que no es neutral, y yo lo reconozco, no significa que sea arbitrario. Arbitrario no, porque lo que yo digo la fuente de información. Y ahora voy a decir la fuente de información más importante, que he trabajado sobre ella para hacer el libro y terminamos para que podamos hablar entre todos. La fuente de información más importante que yo he utilizado son la bibliografía, que ahí está al final del libro, que la podéis ver. La bibliografía, yo no sé si es mucha, si es poca. Lo que sí os puedo decir es que yo no he citado ninguna bibliografía, ningún libro, ninguna fuente bibliográfica que yo no haya consultado, que yo no haya visto. No, todas las he visto, por lo tanto, ese es el valor que tiene. He consultado archivos civiles y archivos militares. Bueno, he consultado el archivo histórico del PC, que está todavía en Madrid, custodiado en virtud de un convenio entre el Partido Comunista de España y la Universidad Complutense. El archivo histórico está en la sede central de la Universidad Complutense, en la calle San Bernardo, y ese archivo pues tiene lógicamente muchísima información de todos sitios, ¿no? Y he consultado el archivo del PC. Archivos militares, he consultado los dos archivos históricos militares que hay en Andalucía, uno de Andalucía occidental y otro de Andalucía oriental. En los dos hay información de la comarca nuestra y de la provincia. Son archivos que tienen mucha información y que con paciencia para verlos tienen más información todavía. Entonces, para hacer una idea, hay 15.000 expedientes de detenidos y procesados de la provincia de Jaén de gente de izquierda entre 1939 y 41. 15.000. Comunistas, socialistas, anarquistas, incluso algunos que no estaban o de la CNT o de la UGT o republicanos, simplemente de Unión Republicana, de Izquierda Republicana. 15.000 expedientes y tienen mucha información, ¿no? Y después hay otro archivo en el juzgado togado número 23 de Almería. En ese juzgado militar hay un archivo histórico para la parte oriental de Andalucía, y allí también hay mucha información de esta comarca. Allí en concreto está la causa del 45, la detención que yo he dicho. Había 50 y tantas personas detenidas, mucha gente en el 45, y esa causa está allí. Tiene 1.700 folios, con grapas oxidadas de la humedad, que da vergüenza de ver cómo están esos archivos, ¿por qué están así? ¿Por qué están así? ¿Por qué no se dedica un poquito más de atención a cuidar esos archivos? Y repito, hay que tener cierta paciencia para verlos, porque a veces se ha escrito algo, muy poquillo se ha escrito, pero yo he visto que, bueno, a la hora de dar cuenta de una detención, pues se pone el informe del fiscal, la sentencia, pero eso son 3 folios, 2 o 3 folios. No, hay que leer los 1.700, porque allí está el informe del cura del pueblo, de la falange, del atestado de la Guardia Civil, de los testigos, y todo eso es información adicional, que tú tienes que contrastar por varias fuentes, pero que es muchísima información. También he consultado el archivo general de la defensa, que está en Madrid, Paseo de Morel número 3, allí hay mucha información también. Y archivos civiles, el archivo provincial, que está en el barrio de la Magdalena, como sabéis, archivo provincial de la Junta de Andalucía, los archivos municipales,
aquí en Vilche estuve yo Bartolomé porque le pedí que quería ver la acta de la República y vi la acta de la República de aquí, menos una que me han dicho el compañero que no estaba todavía, pero vaya a ver ahí citar algunas actas del Ayuntamiento de Vilche, pocas porque son muchos municipios y tal, pero bueno, que los archivos municipales, las actas de los archivos municipales también los he consultado. Después revistas, documentos inéditos que me han hecho llegar alguna gente, familiares de detenidos y tal. Algunos documentos pues, son joyas para mí. Por ejemplo, Ernesto Caballero me pasa a mí un informe que no lo conocen los historiadores, no lo conocen, de cuáles fueron los últimos días de la guerra civil en la provincia de Jaén por un protagonista, por uno que estaba detenido, por Miguel Caballero Vaca, que era de Villanueva, que vivió, como he dicho antes, aunque tenía una hija en Andújar y que todavía vive y se quedó y está enterrado en el cementerio de Andújar. Pues ese me pasa el sobrino un informe realmente extraordinario. Y por ejemplo, pues yo publico por primera vez que cuando se termina la guerra no salen por aquí por Guadí toda la gente huyendo, socialistas, comunistas. Una vez que los socialistas pensaban que iban a llegar a un acuerdo con Franco, buscaban la paz honrosa, decían ellos, cuando el golpe de Casado. Y entonces el Franco después los engañó, ni paz honrosa ni nada. Cuando llegaron y que iban a salir en barco desde Alicante, la mayoría de los dirigentes, para el exilio. Cuando llegaron a Alicante, y de Jaén fueron muchos, pues no había barco, ni nada que les parezca. Fue un engaño total. Franco no tuvo piedad absolutamente con nadie. Bueno, pero se ha dicho, lo he visto escrito yo, que salieron por aquí, por Guadí, por Baza, pero no se dice que otros salieron por Villacarrillo y que estuvieron 2 o 3 días encerrados en una iglesia de Villacarrillo. Ese es el testimonio de Miguel Caballero Vaca, que era uno de ellos, que estaba allí y que cuenta todas las vicisitudes desde que salen de la prisión de Jaén, Santa Clara, hasta que llegan a Villacarrillo y de Villacarrillo al campo de Gibraltar, y del campo de Gibraltar pues lo meten en un campo de concentración y a partir de ahí vienen los procesos. Bien, entonces eso también son, o el mismo Ernesto Caballero. Ernesto Caballero me pasa a mí un documento de 14 o 15 páginas de sus viajes aquí. Ernesto Caballero, que vive todavía, fue un enlace del PC en los años 60 y reconstituyó el partido en 20 y tantos municipios en plena clandestinidad de la provincia de Jaén. Yo hablo con él porque coincidió con él en la dirección del PC y del Partido Comunista de Andalucía y le pedí que me hiciera un informe de su viaje y me da el informe. Eso es una joya para mí, porque eso es que él me está escribiendo el que hizo los viajes. ¿Qué día fue, qué fecha fue a Alcalá Real, a Úbeda, a Donadío, a Torredón Jimeno, en fin. Son documentos inéditos y después testimonios orales también de otra mucha gente que me ha pasado testimonios, ¿no? Me ha llegado una carta, que me la dio un compañero de Andújar, de uno de los detenidos en el año 2005, pues es una carta que tiene para mí un valor muy grande, ¿no? Bueno, de Vilche, perdonad, de Vilche hay algunas cosas, claro, porque he dicho que está comprendido, ¿no? Yo para no aburriros, voy a decir 2 cosas de Vilche, ¿no? En primer lugar, que en los perfiles biográficos, porque el libro al final tiene, después de todo el capítulo, un anexo con los perfiles biográficos, hay 90 perfiles biográficos de toda la comarca, las ciudades grandes hay más, claro. Perfiles biográficos son pequeñas anotaciones de la biografía de gente que está, o eran del PC o estaban relacionados con el PC, en la época que objeto del estudio. Entonces, de Vilche vaya a poder encontrar a Domingo Alcázar Mendoza, que era ferroviario, a Vicente Ruiz Lozano, que aunque nació en Novel de Alicante, era vecino de Vilche, también era ferroviario. Y después vaya a poder encontrar en la política municipal del capítulo 2 de Vilche, que está en la página 131, por si alguno quiere, bueno, es que viene de Vilche, pues se va directamente a la página 131 y puede ver dentro de la política municipal pues algunos concejales que fueron de Vilche en la época de la República aquí, un tal José Baró López, que representó al PC en 1937 en el Consejo Municipal. Las primeras corporaciones después de la guerra se llamaron Consejo Municipal en virtud de una ley, de un decreto de carácter nacional, y las diputaciones se llamaron Consejo Provincial. Bueno, pues representó al PC a partir de 1937 José Baró López, que era de Vilche,
y que falleció pronto a causa de una enfermedad. Eso lo podéis ver en el acta del 18 de octubre del 37, eso, y que lo sustituyó Ricardo Ruiz Rodríguez, que también fue otro camarada del partido de aquí de Vilche, que sustituyó al primero que os he dicho antes, José Baró López. Después hay una cosa que, para terminar, y es que hay también en la página 143, yo hablo de la Juventud Socialista Unificada. Esto a veces no hay que decirlo, pero desgraciadamente hay que seguir diciéndolo. La Juventud Socialista Unificada no era la Juventud Socialista. Ojo, ya se había producido la fusión entre la Juventud Comunista y la Juventud Socialista. Pero es que la fusión se hizo sobre las bases de principios de la Tercera Internacional. Y los principales dirigentes de la JSU estaban en el Comité Provincial en ese momento. Ignacio Gallego fue secretario provincial de la JSU y estaba en el Comité Provincial del PC, o Garrido, Pérez Garrido, que era de Linares, fue secretario provincial de la JSU y estaba en el Comité Provincial del PC. Bueno, pues a la hora de hablar de la JSU, podéis ver ahí en la página 143 que el secretario general fue secretario general de Vilche, de la JSU, Juan Antonio Escavia Román. Podéis, seguro que habrá familiares, tiene que haber familiares con toda seguridad, de segundo grado, de tercero, de lo que sea. Bueno, y hay una anécdota con la que quería terminar, vamos a ver, que es la siguiente, de la JSU, ¿no? En Vilche. La anécdota es que hubo una petición, os voy a leer la cita, pero digo, porque es bonita y terminamos así. Hacemos constar también, digo yo, unos hechos de la Juventud Socialista Unificada de Vilche que nos parecen significativos de la actividad cultural de la República, también durante los años difíciles de la Guerra Civil. El 27 de septiembre de 1937, la Juventud Socialista Unificada de Vilche dirigieron una carta a la Corporación Municipal de aquí, interesando al Consejo, al Ayuntamiento, que solicite la creación de una biblioteca municipal. Hoy, que es el día de la biblioteca, es oportuno decirlo. Para la que ofrece, por manifestación verbal de su representante en el Consejo, facilitar el local donde ha de ser instalada. Y examinado el asunto, el Ayuntamiento acuerda que se cumplan los requisitos reglamentarios a tal fin, señalando para gastos de instalación la cantidad de 300 pesetas, que entonces era muchísimo dinero. Ojo, para la biblioteca de los niños, de los chavales, era bastante dinero. Y algún mobiliario que tiene sobrante en oficinas y locales de la pertenencia del municipio, autorizando al alcalde presidente para que formule la petición después de constituida la Junta de la Biblioteca. Bueno, eso está lo podéis ver en el libro de actas municipales, lo podéis ver en la sesión del 27 de septiembre de 1937. Bueno, con esto, que era el Día de la Biblioteca hoy, pues terminamos. Gracias por vuestra atención y ya está. Muchas gracias por haber asistido también y espero que podamos contribuir entre todos un poquito a que no se pierda, por favor, la otra historia, porque no solo no queremos que se pierda, es que estamos orgullosos de hablar de esta otra historia, que el sistema no nos va a regalar nada y no va a hablar para nada. Bueno, muchas gracias y un saludo ya para todos. Magnífica exposición, no sé si queremos hablar. Bueno, si queréis una palabra, si queréis preguntar alguna cosa. El dato de la biblioteca está muy bien. Sí. Cuando llega a los años 70, 80, Bartolomé. 60 y tanto, se puede decir que conceptos de como la SAFA o sí, la SAFA, porque luego otros colectivos no tanto, eran fábricas de ideología comunista, de izquierda, ¿no?
efectivamente, en el capítulo que va desde 1961 al 70, podéis ver, ahí me he centrado más en Linares porque la verdad es lo que más conocía. ¿De qué papel jugaron los movimientos cristianos en lo que está diciendo Juan? En la formación de futuros sindicalistas. Mariano estuvo en la SAFA, había un convenio entre la SAFA y Santana, después entraban, cuando terminaban la oficialía, entraban de aprendices en la fábrica en virtud de un convenio, y en la SAFA pues estaba una organización cristiana llamada Vanguardia Obrera, Mariano estuvo allí, y empezó a moverse también la OA, las comunidades cristianas populares. Todo eso ayudó, de verdad que sí, a la creación de comisiones obreras del PC en Linares, sobre todo mucho. De tal forma que muchísimos dirigentes sindicales, no solo de Santana, sino de otras empresas de Linares, pasaron por la SAFA, efectivamente. También se acuerda tú, ¿verdad? También la línea. Mira, he llegado un poquito tarde, pero creo que he conseguido captarte una idea sobre la que quiero hacer una pregunta. Tú has hecho un estupendo recorrido histórico por la vida de la organización política, con sus momentos álgidos y sus momentos menos álgidos, con esas 3 desarticulaciones del partido en la provincia. Pero te quiero plantear o utilizar una palabra que tú has mencionado para intentar, si es que la hay, no lo sé, para intentar entender una cierta relación entre ese pasado y el presente. Y la palabra que has utilizado es la palabra clandestinidad. Me ha parecido escucharte que ahora estamos en una segunda clandestinidad. Yo también lo afirmo, y es más, dura bastante tiempo, no sabemos si cuánto tiempo más, pero sí me gustaría conocer tu opinión con 2 o 3 pinceladas de por qué ahora estamos en una segunda clandestinidad y si esas pinceladas actuales tienen cierta relación con aquel primer momento de clandestinidad. Gracias, Bartolomé, por la pregunta. La pregunta es muy importante y me permitiría decir muchísimas cosas, pero así brevemente. Vamos a ver. Hombre, aquella clandestinidad era producto de un golpe de Estado, de una guerra civil, que los militares se sublevan contra un gobierno democrático legítimo de la República y nos mandan a toda la clandestinidad y a la persecución. De verdad que me gustaría decir muchas cosas, pero en el libro vais a encontrar muchísimas. Yo he dicho el 5% de las cosas que podéis encontrar aquí, pero en el 39 se instaura la legislación sumarísima de urgencia, entre el 31 y el 41. A partir del 41 perdura la legislación sumarísima, ya no de urgencia, pero del 39 es que tardaban 2 meses en detenerte, en procesarte y en fusilarte. Es decir, que es que aquello era terrible. La legislación sumarísima de urgencia, ¿no? Por lo tanto, no era exactamente como esta. Esta lo que hay es un apagón, vamos, segunda clandestinidad, para darle un poquito de énfasis a lo que está ocurriendo. Mira, yo creo que el PC tiene su propia culpa, pero el PC tiene un déficit con la sociedad española, y es que no explica suficientemente que Izquierda Unida no es un partido, es un movimiento. Ahora el salio, como no está claro, parece que... Mira, si uno sale a la plaza de Vinche, le pregunta a un niño de 15 años, 17, oye, di el nombre de 3 partidos, puede decirte Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida, puede decirlo, pero Izquierda Unida no es un partido, ni lo ha sido nunca jurídicamente, ni cuando se creó pretendíamos hacer un partido, es un movimiento, pero de tal manera hemos fallado en eso que lo hemos convertido en un partido. El PC sí es un partido, pero el PC no explica esto suficientemente, porque Izquierda Unida es la política de alianza, es la unidad de todos. La izquierda tiene que buscar la unidad siempre, de todas, personas independientes, cristianos, republicanos, anarquistas, comunistas, socialistas. Pero claro, el que se sienta del PC o el que se sienta del PSOE tiene que tener una apoyatura ideológica y cultural y argumentativa suficiente para decir yo soy comunista porque estoy convencido. Y eso... Y el PC no ha desaparecido, pero tenemos un apagón informativo. Mirad, el PC sigue organizando todos los años, ahora lo hace ya en Rivas, que es una alcaldía nuestra, como sabéis, de Izquierda Unida,
sigue organizando la fiesta del PC, por allí pasan más de 30.000 personas todos los años, en 3 días. ¿La veis en los telediarios? Nunca la veréis. Podéis ver algo de Izquierda Unida antes, ahora de Sumar, todo aquello que el sistema quiere que sustituya al PC. Pero es que el PC y Izquierda Unida son complementarios. Es como si la Junta Democrática se hubiera confundido con el PC. Es que en la Junta Democrática había un montón de gente, había socialistas, después cuando se unieron a la plataforma de convergencia democrática, que donde era hegemónico el PSOE y la Plata-Junta se unieron, allí había de todo. Era una oposición al franquismo. La unidad siempre hay que tenerla, y hay que tener algún instrumento de unidad, pero no confundir la unidad, que estamos todos, debemos estar todos, buscar el máximo de unidad siempre es bueno eso para los de abajo, para los trabajadores, para los jóvenes, a eso hay que buscarlo siempre. Pero la identidad de cada cual también. Por eso en Izquierda Unida, cuando nacimos, decíamos unidad en el programa y pluralidad ideológica. El PC no ha explicado eso bien. De tal manera que desde que nacimos dijimos, allí donde haya un comunista o dos, pueden ser débiles en un pueblo, pero una cosa es que sean débiles y otra cosa es que estén desorganizados. 2 comunistas pueden estar organizados, todos. En Vilche, los que haya, pues tienen que estar organizados. ¿Qué significa que tienen que estar organizados? Que tienen que reunirse como PC, pero no para ir contra Izquierda Unida, al contrario, para aportar, para apoyar, para hacer más unidad con todo el mundo, pero no bajo, con la condición de que se cargue uno la identidad de los componentes de Izquierda Unida. Izquierda Republicana está en Izquierda Unida, la CUT, también hasta una parte que no se fue a Podemos, sigue estando el SAD, la CUT, sigue estando en Izquierda Unida. Pues tienen derecho a reunirse ellos, a procurar, porque un río principal crece, sus afluentes crecen. Pero aquí la unidad que se ha buscado, y el PC tiene muchísima culpa, de hecho yo en mi opinión, estoy dando una opinión personal, todos tenemos culpa, pero el PC también la tiene, porque ha pensado que sustituyendo al PC por algo más suave, más edulcorado, desde el punto de vista, pues que así crece esto más. ¿De verdad creéis que así crece esto más? Digo, la resultante, la unidad, la alternativa, lo que sea. Yo en esto soy muy escéptico, pero ojo, yo no voy a romper nada, estamos aquí casi todos compañeros y compañeras, y voy a hacer lo que decida la organización, lo que decida la Izquierda Unida, Sumar, lo que sea, ¿no? Pero creo que es un error tratar de diluir organizaciones históricas que tienen una cultura, que tienen unos cuadros, que tienen un patrimonio. El PC en la provincia de Jaén está flojo, sí, pero sigue teniendo 30 sedes en propiedad. Sigue teniendo alguna militante, alguna alcaldía, no sé. Quiero deciros que el error es que la clandestinidad de ahora no la aplica el sistema y no la autoaplicamos. Esta es mi opinión. Bartolomé, tu pregunta, no sé si respondo, pero esa especie de apagón informativo que sufre el partido, hay 3 comunistas con carnet en Vilche, se tienen que reunir, camaradas. Da igual que si no pueden reunirse todas las semanas, que se reúnan cada mes. Tienen que reunirse y ver cómo ayudan a Izquierda Unida, cómo ayudan a los jóvenes, cómo estudian los problemas del pueblo, aportar, cómo estudian nuestra historia, cómo estudian nuestra política a nivel general. Si hay una fiesta en España del PC, pues hay que... No sé si me explico. Porque el problema que tenemos ahora es doble, repito, que porque para mí es una idea muy importante, no solo es que seamos débiles, es que estamos desorganizados. Son 2 cosas distintas. Se pueden ser débiles y organizados. O en la clandestinidad, ¿cuántos vinieron en los años 60 como enlace? Pues solo Ernesto. Y consiguió organizar el PC en 20 y tantos pueblos. Solo Ernesto, caballero. Entonces, esta es mi opinión, claro. Yo sé que las cosas a veces no son fáciles, que a lo mejor lo que estoy diciendo pues no es así, pero yo soy coordinador de Izquierda Unida y militante y secretario provincial del PC en su momento, al mismo tiempo, y yo procuraba que hubiera una cierta coherencia y creo que me llevaba bien. Yo venía a la alcaldía de Vilche, me daba igual que Bartolomé fuera del PC o no, porque era de Izquierda Unida, entonces no sé si me explico, o de mi trabajo, me encontraba a un socialista, oye, pues si quiero coincidir con uno del PSOE en alguna cosa, pues coincido. Quiero decir, la cuestión está en no ser sectario, en tener una visión
dialéctica, pero me temo que el ansia no hay atajos en la transformación social. Buscar el avance en los derechos sociales, en los derechos laborales, en los derechos para los jóvenes, en los derechos para las familias, no hay atajos, nunca lo ha habido. Atajo significa que no hay fórmulas mágicas porque el sistema es muy listo. No creéis que son tontos, vamos a hacer una cosita así que parezca que somos, pero que no somos, a ver si esto cuela. Que no, puede colar momentáneamente y además cuela sobre la base de alimentar un liderazgo unipersonal siempre. Julio Anguita, esto es lo que pasa, que lo tenía más claro que el agua. Yo trabajé mucho con Julio, como sabéis, en mi época, y Julio lo tenía muy claro. Él no lo llevaban al huerto fácilmente. Sí, dice, me queréis mucho, pero después no votáis. No me queréis tanto y votar. ¿Acordáis cuando decía eso? Pues eso, es justo lo que estoy diciendo. No necesitamos organizaciones con liderazgos personales. Nosotros no creemos en los líderes, creemos en los portavoces, el que porta la voz. En un ayuntamiento, en un pueblo, el alcalde no es líder, es el que porta la voz del colectivo en el ayuntamiento, pero la voz no es la suya, la voz del colectivo. Y el secretario provincial de un sitio, pues tiene que llevar la voz de esa organización, pero el que porta la voz, el portavoz, significa etimológicamente el que porta la voz del colectivo. Ese es el portavoz. Creemos eso, no en líderes unipersonales, rubios, altos, guapos, no sé qué, modernos, no sé qué, flexibles. Una serie de terminología que no es terminología de análisis político de nuestros problemas. No sé si me explico. Esto es una pregunta fundamental, me he entendido un poco porque es una pregunta muy importante lo que está diciendo Bartolomé. Yo creo que tenemos una especie de segunda gran distinta a los comunistas de España, o una especie de apagón informativo en parte por culpa nuestra y en parte porque quien lo combate le interesa eso, claro. Es evidente, ¿no? Más cosas. Hacia los años 90 llegó a mis manos un díptico que había hecho el PC de Jaén, donde venían los nombres de todas, no de todas, de algunas personas que había constancia que habían muerto en campos de concentración. Entonces, viene gente de Linares, de la Carolina y de Vilche. Entonces a mí siempre me ha dado, y bueno, a lo mejor aquí en Vilche, pues entonces no sé cuánto, se podría intentar hacer un esfuerzo por si se podía indagar sobre su historia y lo que está diciendo Luis, poner su memoria sobre la misma, para que esa vida y esos sufrimientos no queden en vano. Creo que Juan Peña estaba a la puerta pidiendo las partidas de nacimiento de alguna de estas personas que estábamos hablando. Pues por eso ha aprovechado. No, porque ha aprovechado y ha entrado aquí, pero nos ha contado a María Escura de mí que estaban mirando la partida de algunas personas de Vilches que murieron en el campo de concentración de. Sobre todo era de Hussein. Sí, lo que está diciendo Estrella también es muy importante y ojalá se hiciera. Mirad, hay una cosa que tampoco he dicho. No, si Juan Peña se lo propone. Sí, hay una cosa, lo que dice Estrella me parece interesante, pero hay una cosa, pero al hilo de lo que dice, yo os digo una cosa que tampoco he dicho. Mirad, el objetivo de mis trabajos publicados no es hacer listas cerradas de memoria histórica, de personas, listados de personas. No, hasta luego, adiós. Ese no ha sido mi objetivo, ¿eh? Entonces en el libro yo lo digo a veces con repetición, de que cuando digo nombres de personas es a modo de ejemplo del hecho que estoy contando de ese momento, a modo de ejemplo, no son listados cerrados, porque eso tiene otro. El objetivo de esto es narrar el hilo de la vida del PC en esta provincia y en las comarcas que estamos diciendo, y analizar su trayectoria, su vida. Pues se dan nombres, bastantes nombres, ¿no? Pero que no ha sido el objetivo hacer listado de personas. No, pero lo que dice Estrella es una cosa muy interesante. Yo sé que se han hecho los de los campos de concentración, efectivamente lo he visto eso, pero este libro no es exactamente listado de personas. Cuando yo digo, he citado ahora mismo 3 o 4 militantes del PC de la República de Vilches, pero eso no significa que esos sean todos. No sé si me explico. O los 90 perfiles biográficos que veis al final de la comarca, personas del PC o relacionadas con el PC, no significa que esos sean todos. No, ni mucho menos.
Son personas, a modo de ejemplo, sobre todo las que yo he visto más relevantes, que ocuparon un puesto de mayor responsabilidad o de responsabilidad más extensa, pero no son listados cerrados. Y eso a veces no es fácil. A veces no es fácil hacer eso, porque te puede dejar, es que no me aparece mi abuelo, no sé qué, me aparece por lo que yo estoy diciendo, porque yo no he perseguido eso. Mira, ahora estoy empezando a trabajar, ya me voy a ver lo que hago, también, porque, bueno, estoy empezando a estudiar las mujeres comunistas de la provincia de Jerez, las mujeres. Desde 1921 hasta el 94. Pero claro, yo sé que me voy a dejar muchas mujeres, pero es que ya me las estoy dejando, porque ya estoy consultando ya los archivos, sobre todo los que están digitalizados, pero es que las voy dejando con una decisión mía, la dejo porque si no me sale eso, tengo que estar escribiendo ahí. Entonces, entender lo que quiero decir. Ahora sí que hay otros trabajos de listado. Por ejemplo, hay una página web, se la podéis visitar, de Porcuna, que se llama Todos los Nombres, que trabajó mucho también la CNT, o la CGT, no recuerdo bien, y todos los nombres de Porcuna. Pero bueno, que está editada por la página, la alimentan, la editan compañeros de Porcuna, y vienen muchísimos nombres. O Antonio Nava, de Carmona, de Villanueva, de la Reina, ha hecho su tesis doctoral sobre la memoria en la provincia de Jaén, y el listado de gente, pero claro, aquello es otro tipo de trabajo. Ayer no habla de sistematizar y ordenar la vida del PC o de la CNT o del PSOE. No sé si me explico. Eso es lo que hay en estos libros. Esa fue mi opción. Yo lo que quiero es que se conozca el PC en la provincia de Jaén, y que, aunque sea uno de los que estáis aquí, mirad, con que uno se llevara la siguiente idea, nosotros no hemos empezado la lucha. Y nos vamos a morir y va a seguir. Nosotros somos eslabones de una cadena. Nada más. Nuestra misión es que me voy a morir y no voy a ver esto. No importa, compañeros, aunque nos moramos y no veamos por lo que hemos luchado toda nuestra vida. La hemos visto parcialmente. Pero nuestra misión histórica es que no se rompa la cadena. Ser eslabones de la cadena. Nada más que eso. Esa es nuestra misión y nuestro compromiso. Por lo tanto, ya con eso es importante, porque claro, sabéis que se utiliza mucho, es que no hay motivación para luchar, la gente se cansa, se desmoraliza. Bueno, puede ser, somos humanos, pero la motivación es que tú cumples con un compromiso histórico, que eres fiel a la memoria, a nuestros antepasados. Muchísimos problemas que tenemos la izquierda, toda la izquierda, no existirían si fuéramos conscientes de que la lucha no ha empezado con nosotros, ha empezado mucho antes. Y que nosotros simplemente nos limitamos a que no se rompa la cadena. Ya está. Si no se rompe la cadena en Vilche, esa ya se cumple lo que no. Si no se rompe la cadena en Arquillo, esta es la cuestión. Y eso sí, como sabéis cuál es mi opinión, y creo que la de la dirección del partido, de la provincia, es también esa, yo lo que os pediría es que los que os sintáis comunistas debéis de tener carnet del partido, están ligados. Porque el carnet es un símbolo que expresa el compromiso solidario con gente de toda España. Y los que tengáis carnet, los que sentáis comunistas, debéis estar organizados. Porque comunista y organizado es una redundancia. Si el comunismo nació, los socialistas antes de que nacieran los partidos comunistas ya existían, ¿no? Los socialistas utópicos existían, ¿no? Tomás Moro, San Simón, todos aquellos socialistas utópicos ya existían. Pero viene el marxismo y dice, tanto socialista como no basta con tener ideas de socialistas, hay que organizarse, si no la podemos salir nunca. Si no se van a quedar en los libros o se van a quedar en la mente. Entonces, ser comunista es estar organizado. Estáis 3, 4, 5 días, los que estéis, hay que organizarse, mínimamente. Mejor una reunión al mes o 3 reuniones al año que ninguna. Mejor cualquier cosita, de vez en cuando una charla, de vez en cuando os reunís para comentar un artículo del Mundo Obrero, lo que sea, para distribuir el Mundo Obrero que tiene la cuota, llega el Mundo Obrero a su casa. Cualquier cosita, o para hablar de cuestiones culturales, entrar en el debate cultural. El debate cultural ahora es importantísimo. Entonces, es muy importante porque primero, la batalla de la idea es fundamental, ¿no? Esto es lo que yo me gustaría que al salir por la puerta, como siempre digo, ¿qué ha dicho este hombre que ha venido hoy aquí? Pues
porque hay que organizarse. Que el que se sienta de izquierda se tiene que organizar. Tampoco sin estar echarse al monte, que dice organizarse. Bueno, tampoco hay que cuidar a la familia y nuestras obligaciones, está claro, ¿no? Pero un poquito de por favor. Si siempre hemos estado organizados, hay que organizarse. Voy a la reunión de los cazadores, de los regantes y de no sé qué. Y a la del partido voy también. Y después a la de izquierda y del partido. Y si no se puede hacer muchas reuniones, se hacen menos, más chiquititas, más cortas. Pero hay que estar organizado y conectado con el partido. Todo sitio. Entonces, esta es mi opinión. Y así se combate desde lo micro, desde abajo, se combate la pregunta que ha dicho Bartolomé, que hemos estado, el partido ha estado en la clandestinidad mucho tiempo, estuvo en la Primera República, en la dictadura de Primo de Rivera, y estuvo en la dictadura de Franco. Y ahora sufrimos metafóricamente una especie de otra clandestinidad, pero es una metáfora o apagón informativo, pero si decimos apagón informativo parece que le estamos echando la culpa a los demás, pero nosotros también tenemos culpa. Este es mi mensaje de hoy. Es que la gente, yo me acuerdo una vez que cuando era estudiante en la Vendimia y oí una cosa de un socialista francés que no se me ha olvidado en la vida. Dice, un socialista francés me dice, con el doctorado de Montserrat que fuimos los dos a la Vendimia, éramos estudiantes, muy jovencillos, y nos dice, era de la UGT francesa, el nombre equivalente a la UGT francesa, del sindicato francés. Dice, cuando voy a una fábrica o a un pueblo y una persona de ese pueblo me dice, aquí no se puede organizar nada del sindicato, aquí no se puede hacer nada del partido, inmediatamente me digo, el problema eres tú. Vale, claro. Que no te mueves. O que no te mueves bien, o que no lo intentas, o que no pides ayuda, o que en lugar de hacer más cosas más grandes, haces cosas más pequeñas. Justifica. Bueno. ¿Vale? Bueno, pues antes de irnos, yo he de reconocer que para los comunistas más románticos el tema de Miguel Hernández nos ha desilusionado un poco, por lo menos a mí. Y desde la Asamblea Local de Izquierda Unida quiero darte las gracias por contarnos de forma tan metódica estas investigaciones que has hecho, que a todos creo que nos han venido muy bien recordar. Y gracias por el amor que tú estás poniendo en la lucha para que no desaparezcamos y un homenaje a ti también, porque hoy precisamente el Día de las Bibliotecas y esa ha sido tu actividad laboral durante todo tu vida. Así que muchas gracias por venir, Luis, y aquí tenéis bienvenidos. Muchas gracias.